Hola, bienvenidos al 10º episodio de Encuentro de Mentes. Yo soy Fernava y como siempre estoy con mi amigo Carlos González. Vivimos en una época en la que la información circula a velocidades nunca antes vistas. Opiniones, debates, teorías y verdades se enfrentan a diario, especialmente en las redes sociales, donde cualquiera puede opinar con la misma fuerza de un experto. En este mar de voces hay una cualidad que se vuelve más necesaria que nunca: la humildad intelectual. La humildad intelectual no significa negar lo que sabemos, ni dudar de nosotros mismos en exceso. Es algo mucho más profundo: reconocer que nuestro conocimiento es limitado, que podemos equivocarnos, que siempre habrá alguien que pueda enseñarnos algo y que nuestras ideas no son verdaderamente absolutas. Dicho de otro modo, la humildad intelectual es la apertura sincera a aprender y a corregirse. El filósofo Sócrates lo expresó con una frase que se ha convertido en símbolo de sabiduría: solo sé que no sé nada. Con esto no negaba su conocimiento, sino que reconocía que, comparado con la inmensidad de lo que existe, su entendimiento era apenas un pequeño fragmento. Carl Sagan, siglos después, lo resumió con otra idea, igual de poderosa: en la ciencia, la única verdad sagrada es que no hay verdades sagradas. Mucho gusto estar nuevamente con ustedes, contigo, Fer. Sí, efectivamente, este es un tema que me parece que es necesario, ¿no? Es necesario abordarlo, debido a que normalmente estamos teniendo pláticas con amigos o en el trabajo, etcétera, en el cual se cruzan muchas veces la información que unos tienen, las posturas sobre todo de esta información. Es lo que a veces no permite un progreso o no permite una solución de problemas, porque muchas veces estamos cegados ante lo que nosotros sabemos y el deber ser con lo que realmente muchas veces acontece o con lo que puede solucionar el problema. Entonces, precisamente este tema de humildad intelectual nos va a llevar a analizar un poquito, a reflexionar sobre cómo debería uno plantearse un posible problema y cómo podemos tener un buen entendimiento con el otro par, con nuestro interlocutor, para poder llegar realmente a un conocimiento o por lo menos la solución del problema. Y al final, si no se soluciona nada o no se llega a una respuesta necesaria o inmediata, pues por lo menos permite el diálogo, ¿no? Y nos permite un mejor entendimiento con las otras partes. Sí, así es, como tú bien dices, hoy en día pues todo el mundo tiene una verdad, ¿no? Y sobre todo ahora que estamos con una sobrecarga de información, en la cual pues muchas veces tú puedes encontrar una tendencia hacia lo que tú crees que realmente es la verdad absoluta, ¿no? O sea, antes como quiera, pues había ya cierto acervo en el cual nos apegábamos mayormente todos, ¿no? Libros, ensayos, hasta la misma escuela, ¿no? Ya te inculcaba una cierta línea por donde seguir tu conocimiento, ¿no? Hoy en día que todos podemos tener acceso a él, pues ya sea de forma positiva o negativa, tú ya tienes un acervo propio, el cual defiendes a capa y espada, y que es muy difícil que pues tú quieras, dicen, torcer la mano, ¿no? Para pues poder entender a la otra parte, ¿no? Sí, exactamente. Creo que el punto es tener una serie de reglas que nos puedan llevar a un buen entendimiento, a la solución de algún problema, como comentamos, y evitar algunos vicios que normalmente ocurren en una conversación, ocurren en un diálogo o en un debate. Y esto tiene mucho que ver principalmente a veces con el ego que tenemos nosotros mismos, ¿no? Del conocimiento, como bien comentas, de que a veces pensamos que lo que nosotros sabemos es lo único y ya no hay nada más que lo pueda contradecir. Entonces muchas veces, a pesar de que nos pueden dar un buen argumento, si no cumplimos con esas reglas, como puede ser el respeto, como puede ser el estar abiertos a que no tenemos toda la verdad todo el tiempo, pues nos puede llevar precisamente a un progreso, ¿no? Ya sea conocimiento personal o por lo menos la solución del problema. Pero sí es importante recapitular sobre todos estos puntos en los cuales nos pueden llevar a tener un mejor entendimiento con la otra parte. Sí, sobre todo como decías, ¿no? O sea, la parte de la humildad, ¿no? De la parte del ego, ¿no? Que tenemos todos de no querer aceptar que alguien más sabe más que tú, ¿no? Y defenderte incluso, pues hoy en día con tantos datos falsos que hay, Uh-huh. tratar de defenderlos todavía incluso sin realmente estar seguro de que realmente es algo, pues que realmente puedas tener tú la razón, o no ni siquiera tú, que puedas defender el punto ajeno que leíste, ¿no? O sea,
comúnmente, sobre todo en internet, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que te peleas con personas que ni en tu vida vas a toparte, o que incluso ni siquiera están en el mismo lugar, pero pues tú te enfrascas en conflictos que pues realmente son totalmente estériles, solamente en ese afán de demostrar que uno sabe más que los demás, aunque tal vez ni siquiera estés consciente de que realmente tú estés 100% seguro de lo que dices, ¿no? Sí, o otro de los puntos es, muchas veces pensamos que la edad es sinónimo de conocimiento, de sabiduría. Si bien la edad te da cierta experiencia, pues no es precisamente que unas personas que tengan, que sean más grandes que nosotros tengan la solución de los problemas o tengan sabiduría como tal. Esto pues lo vemos muy comúnmente cuando tenemos diálogos con cualquier otra persona que son de mayor edad, que muchas veces nos dan consejos, ¿no? Pero esos consejos sí son experiencia y muchas veces no es como tal la solución del problema y hay que tener muchos puntos en cuenta, ¿no? Uno de los es precisamente el saber que a lo mejor el conocimiento como tal también te puede dar experiencia y sabiduría y esta no es como tal la edad un punto esencial como para obtener saber todo, ¿no? Y sobre todo el ego, ¿no? El ego también de las personas a veces mayores que te pueden decir, oye, ¿sabes qué? Pues yo conozco esto, yo sé qué es lo que va a pasar, etcétera, pero muchas veces su conocimiento se basa en cuestiones sesgadas, ¿no? Desde un principio, entonces a veces no te puede llevar a un conocimiento más amplio, pero sí, siempre también hay que ser analíticos, ¿no? Y saber que alguna persona también, no juzgarla por ningún motivo, sino saber que una persona puede saber independientemente de su experiencia, de su edad, etcétera, dependiendo de los argumentos que cada uno muestre, ¿no? En ese momento. Sí, fíjate, como mencionas mucho, ¿no? Ese ejemplo de cuando estábamos chiquitos todos, ¿no? Que nos decían un señor grande, ¿no? Que decimos, ese viejo que vas a ver, ¿no? Y que a lo mejor después ya resulta que lo que te dijo hace muchísimos años, pues se volvió realidad, ¿no? Y que obviamente tú por ese complejo yo siento que cuando somos jóvenes, entre más jóvenes eres, pues más que es que sabes todo, ¿no? Obviamente, y al ver a una persona mejor mayor, pues tú dices, ay, ¿qué vas a ver este viejo ya acabado? Ya se va a morir, ¿qué vas a ver él, no? Y obviamente pues con los mismos años te vas dando cuenta de que pues mucho de lo que nos decían pues sí se convierte en realidad, ¿no? Igualmente hay muchas falacias, ¿no? Que te decían de chiquito, pero pues también hay consejos muy valiosos que tal vez en su momento tú dejabas de lado solamente por tu prejuicio y después con los mismos años te das cuenta de que tenían mucha validez. Sí, aunque también por el otro lado una persona con mayor edad te puede mencionar sobre lo que él conoce o lo que él conoció en su aprendizaje de vida, pero muchas veces no es como tal ya válido, ¿no? Es decir, por ejemplo, hay un ejemplo, se conoce una familia, por poner un ejemplo, en el que la mamá un día preparó una cena de Navidad. Entonces vieron que en la cena de Navidad pues siempre ponía nada más medio pollo, ¿no? La hija cuando creció, una de las hijas de la señora, pues a su familia también le cocinaba también en las Navidades con medio pollo. Un día le preguntó el esposo, le dijo, oye, ¿por qué siempre cocinas con medio pollo? Entonces dijo, pues es que es la receta que mi mamá me dio, la receta la que siempre cocinó y la receta que le dejaron sus papás a ella. Un día con la curiosidad le preguntó a la mamá, oye mamá, ¿por qué siempre cocinas medio pollo? Entonces la mamá le preguntó, igual lo mismo, es que esa es la forma en la que la hacían tus abuelos y esa es la forma que siempre se ha hecho. Entonces finalmente se llegó a la conclusión de que se cocinaba medio pollo porque en ese entonces su familia tenía solamente un horno muy pequeño. Bajo ese tamaño pues solamente cabía medio pollo, entonces se pasó de generación en generación la costumbre de cocinar medio pollo y hasta en la actualidad, pero cuando retomamos la información nos damos cuenta de que muchas veces era por alguna razón que se hacían las cosas en el pasado y no es necesariamente porque esa es la forma correcta o es la forma que debería de ser, simplemente es porque así se pasaba de generación en generación y ese conocimiento. Ahora, a lo que voy es que precisamente no muchas veces lo que conoce la gente en el pasado, nuestras familias o gente mayor, forzosamente tiene que ser el verdadero conocimiento, simplemente es parte de las costumbres que pueden haber tenido en su momento. Sí, al final de cuentas, pues como dices, ¿no? O sea, todo es presa de sus circunstancias, ¿no? En este caso, pues como dices, se empezó a hacer de esa manera, pues porque no había para más, o sea, no te daba más la capacidad para hacer más que esa porción, ¿no? Pero no quería decir, o sea, no es que hubiera alguna razón de peso como tal para que exactamente fuera esa porción. Al final de cuentas, pues no era más que adaptar una receta a las proporciones que fueras a hacer y listo, ¿no? Pero como antes, si eres muy cierto también esa parte, antes pues sí se pasaban la tradición oral, incluso se puede llamar así, y no se chistaba, ¿no? O sea, ya se daban como un hecho tal cual que tienen que hacerse de esa forma las cosas, y así se vinieron pasando durante cientos de años, y hoy en día incluso todavía hay ciertos vicios de esos que, pues bueno, obviamente ya con los años se han ido desapareciendo, pero que perduraron muchísimo tiempo.
Sí, y sobre todo tener la curiosidad, ¿no? La curiosidad de decir por qué se piensa de esta forma, ¿no? Por qué se quedan establecidas ciertas normas cuando han sido repetitivas o por el tiempo, pero a veces, muchas veces no sabemos exactamente de por qué vienen estas verdades, ¿no? Y siempre es bueno tener esa curiosidad o indagar más acerca de dónde viene la información para en este caso poder tener una visión un poquito más profunda del porqué de las verdades. Y bien, así como tú mencionas un ejemplo que es totalmente de algo cotidiano, de algo de tradición familiar, oral, pues también la humildad intelectual se aplica en la historia y en la ciencia. A lo largo de la historia, los grandes avances de la humanidad han sido posibles gracias a personas que practicaron la humildad intelectual. Galileo Galilei se enfrentó al paradigma de su época al afirmar que la Tierra no era el centro del universo, pero al mismo tiempo reconocía que sus observaciones eran limitadas y que no poseía todas las respuestas. También Charles Darwin tardó más de 20 años en publicar su teoría de la evolución. No fue por miedo, sino porque sabía que necesitaba reunir la mayor cantidad de evidencias antes de presentar una idea tan revolucionaria. Esa paciencia es también una forma de humildad, no lanzar una verdad, sino antes someterla a un análisis riguroso. Incluso Einstein, uno de los científicos más brillantes de la historia, reconoció en más de una ocasión haber estado equivocado. En sus primeros trabajos rechazó la idea de un universo en expansión y luego tuvo que admitir su error. Sí, precisamente esto que comentas tiene que ver con lo que estamos comentando, ¿no? Se ha llegado a tener cierto tipo de progreso, tanto científico como filosófico, social, debido a la contraposición de ideas. Entonces, si uno piensa que lo que dice es correcto o alguna institución propone que lo que se dice ya es inamovible, pues difícilmente se va a poder llegar a un progreso. En este caso, como tú comentas, Galileo Galilei o en su momento Copérnico, también mencionaron acerca de la forma de la Tierra, que muchas veces para la iglesia en ese entonces pues no era posible, ¿no? Decía que el Sol giraba alrededor de la Tierra y bueno, tanto Galileo, más adelante Copérnico, pues demostraron unas ideas diferentes que si no hubiera habido esa flexibilidad en el diálogo, más adelante posiblemente nos hubiéramos quedado con unas ideas retrógradas, ¿no? Que también es importante decir que muchas ideas, pues a veces las retomamos o las tenemos como certeras porque hay ciertas instituciones o ciertos estudios o ciertas materias o cierta ciencia que explica que las cosas son así. Como hemos mencionado en otros episodios, pues es una estructura que se tiene para un esclarecimiento o para un dominio sobre un tema, en específico poner ciertos tipos de normas, tanto como en el sistema métrico, como en el sistema, en todos los sistemas que hay de medición, en el sistema de temperatura, etcétera, se tienen que coordinar entre todos los países para tener una misma estructura para que pueda llegar a un progreso, porque como somos diferentes culturas, somos diferentes países, pues a lo mejor si cada quien viera y pusiera sus propios sistemas de medición, pues difícilmente podríamos llegar a un progreso completo, ¿no? Para toda la humanidad. Entonces siempre tiene que haber cierta estructura y a lo que voy con esto es que en la ciencia, pues posiblemente ellos pusieron ciertas normas, ciertas estructuras que se siguen, pero eso no significa que tienen una lógica y que se pueden comprobar, pero eso no significa que sea todo lo que existe, ¿no? Posiblemente, y como se ha venido comprobando, siempre van surgiendo nuevos conocimientos, siempre van surgiendo nuevas teorías, siempre van surgiendo cosas que contradicen las teorías vigentes, y más adelante pues empiezan a haber otro tipo de teorías que están en contra, y eso crea nuevo conocimiento, ¿no? El diálogo, la investigación, etcétera, y la contraposición de ideas logra precisamente más adelante una nueva teoría o un nuevo conocimiento que hasta ese momento pues se tenía ya estructurado como que era el único. Entonces siempre es bueno preguntarse, siempre es bueno tener un diálogo, una contraposición de ideas para que así se pueda llegar a un progreso tanto individual como colectivo. Y así es como mencionabas anteriormente. En el capítulo de las pseudociencias lo mencionamos mucho, el capítulo 3, si no mal recuerdo, en el cual pues decíamos que hay muchos científicos o gran parte de la comunidad científica que justamente no es humilde intelectualmente, a pesar de que son personas sumamente instruidas, no son capaces de concebir ideas que ellos no tienen ya preestablecidas en su forma de pensar, ¿no? Y eso realmente, a pesar de que es gente que pues es de vanguardia, que realmente tiene mucho que ofrecer a la ciencia, a la sociedad incluso en general, pues también son los primeros en frustrar mucho descubrimiento y muchas cosas de conocimiento nuevo, ¿no? En ese mismo sentirse superiores, bloquean casi cualquier manifestación de un nuevo conocimiento que pueda haber, ¿no? O más allá de a lo mejor interesarse y tratar de refutar con hechos cosas como protociencias que mencionábamos anteriormente en otros capítulos, o conocimiento incluso místico que podría
Tal vez tratarse de demostrar si es posible que fuera real, que pudiese existir. Es donde mencionamos esto, que a pesar de que es gente con mucho conocimiento, pues puede más su soberbia que las ganas de realmente conocer todo lo posible que se puede investigar, ¿no? Sí, esas son de las principales reglas que se debe de tener para tener un buen entendimiento con la otra parte. Una de ellas es el respeto, pero sobre todo el saber que no somos dueños de la verdad, el saber que siempre va a haber más, que siempre va a haber cosas diferentes, que el mundo y todas las ciencias llegan a cambiar, a progresar, hay cosas que, como hemos mencionado, no se conocen, y que finalmente debe de haber una apertura por parte de cada uno de nosotros, en este caso precisamente una humildad, para poder entender que escuchar a la otra parte, ¿no? Y lo que tiene que decir y dejarlo hablar, ¿no? Dejarlo expresar sus ideas y en todo caso, pues contraponer la idea y hasta que se llega a un fin. Es como lo que hablaba Sócrates o lo que es conocido también como el método socrático o el diálogo socrático, también conocido como mayéutica, en el cual dos personas tienen un diálogo y a través de las preguntas que se hacen unos con otros, empiezan a llegar a una verdad. O por lo menos la finalidad como tal de este método no es a veces encontrar la solución del problema o encontrar una verdad, porque a veces las verdades van cambiando, pero sí a medida que uno vaya haciéndose preguntas y eliminando las cuestiones que no convenzan, pues se van llegando a lo mejor no la verdad, pero sí por lo menos a estar eliminando las cosas que nos sirven, ¿no? Dentro de ese diálogo. Entonces es una de las formas en las que se puede tener un buen entendimiento, haciéndose preguntas y cuestionándose entre pares iguales o entre pares desiguales, pero que tengan por lo menos un conocimiento sobre el tema que se pueda respetar. Y es también como en algún momento lo comentó Zenón de Sitio, que fue el precursor del estoicismo. Él decía que la naturaleza nos había previsto de dos orejas y una sola boca. Esto con el fin de que escucháramos el doble de lo que hablamos. Entonces, es otra de las reglas que se debe de tener en un buen diálogo, el hecho de poder escuchar a tu contraparte, el estar escuchándolo y hablar poco, dejarlo hablar y solamente decir las cosas que sean de verdadera importancia, ¿no? No nada más hablar por nuestro ego, no nada más hablar porque queremos dominar la justa o el diálogo que queremos imponernos. Simplemente escuchar lo que la otra persona tiene que decir y hablar lo necesario para poder llegar por lo menos, si no a la verdad, por lo menos eliminar los errores que puede haber en ese diálogo. Sí, fíjate que no es algo que me decepciona mucho de la comunidad científica, ¿no? O sea, que más allá de buscar, como insisto, la verdad absoluta, pues tratan de ocultarla con tal de que su verdad sea la que prevalezca por encima de todas, ¿no? Entonces es algo que a mí sí me causa mucha decepción, porque, pues bueno, como científicos, yo creo que pues su ideal sería descubrir todo lo posible pues prácticamente de la existencia humana, ¿no? Y al contrario, o sea, ellos mismos, su soberbia no los deja pues dejar que alguien más sepa más que ellos, ¿no? O incluso que alguien que no sepa nada les pueda proponer alguna idea que posteriormente pues se pueda hacer algo inmenso, ¿no? Pero bueno, eso ya es una reflexión personal que realmente sí siento que la comunidad científica pues tiene a fallar mucho en ese sentido, ¿no? Sí, a recapacitar, sobre todo a entender que hay muchísimas cosas que desconocemos. Por ejemplo, cuando uno tiene a lo mejor algún problema personal, pues ya está reconocido que uno tiene que ir al psicólogo, al psiquiatra, pero a veces dejas de lado muchas cuestiones que te pueden ayudar precisamente porque como está estereotipado de esa forma de que son las únicas personas en este caso que te pueden ayudar, por ejemplo, dejamos de lado otras herramientas, ¿no? En este caso, por ejemplo, ha surgido, por ejemplo, la terapia filosófica. La terapia filosófica que lo que te quiere decir es que no existe una verdad en absoluto, hay muchas teorías sobre filosofía, sobre la existencia del ser humano, sobre todas las preocupaciones que nos inundan, pero que cada quien puede escoger la filosofía que más se le adapta a la vida. O sea, no necesariamente tiene que haber una filosofía que sea buena para todo. Siempre puede ser incluso mezclas de filosofías. Hay alguna teoría que dijo, una teoría filosófica que dijo algún filósofo y a lo mejor esa se acopla con mi vida, pero también se acopla a otra. No necesariamente tiene que haber una sola verdad, ¿no? Una sola verdad en la que hay una teoría que explique todo la personalidad, el conocimiento, etcétera, lo que cada quien tenemos. Cambiando un poquito de tema, pues creo que es una buena salida a veces el tener como tal esos diálogos filosóficos con las personas, con tus pares, amistades,
etcétera, para poder llegar a lo mejor la solución de un problema, ¿no? Y no necesariamente decir que tenemos que ir al médico, etcétera. Hay otras soluciones de manera intelectual en las que se pueden resolver los problemas. Sí, fíjate, sobre todo en esa parte de la psicología, ¿no? En este caso, yo he visto mucha gente, ¿no? Que van al psicólogo y pueden pasar meses, 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 ¿no? Tú les preguntas, ¿y cómo te sientes? No, pues igual, no, pues igual, pues es que no siento que avance mucho, ¿no? O sea, pues güey, o sea, hay muchísimos más psicólogos, no necesariamente ese con el que tú escogiste es el que va a tener la verdad, o sea, como tú bien dices, hay muchos métodos de hacerse psicoanálisis, hay muchas terapias, hay muchas formas en las que uno puede, pues, sanar esa parte que necesita de su interior, ¿no? Pero desgraciadamente a veces estamos tan metidos en la idea de que si ya te dieron un doctor, ese es el bueno y tienes Sí, que exacto. quedarte hasta que te diga que ya estás bien, ¿no? Sí, sí, así es. Pero bueno, pasando un poquito a Bueno, nada más, antes de cerrar, pasar a otra parte del tema, pues sí me gustaría mencionar que hace poco me enteré que hay una organización de personas que se reúnen en ciertos lugares para hablar precisamente de temas filosóficos, que se llaman los cafés filosóficos. Hay uno precisamente instruido por la UNAM, en el cual se reúnen en ciertos cafés, etcétera, a platicar tener diálogos sobre distintos puntos de vista de que tienen las personas de problemas o de situaciones que en general no han tenido respuesta. Y una de las herramientas o de lo que piden, por ejemplo, en ese tipo de lugares, es que precisamente uno no vaya con una idea cerrada, uno no vaya con una idea o alguna teoría filosófica que haya escuchado y la quiera defender, sino que vaya con la idea de sus propias palabras, sus propios pensamientos, que exponga el problema, que hable sobre lo que piensa de estas situaciones, para que llegue precisamente a un diálogo más uniforme y a la vez se llegue a una conclusión personal, ¿no? Una conclusión personal que nos ayude a resolver el problema en cuestión y no precisamente ir ahí como que queriendo exponer que nosotros sabemos, que nosotros conocemos ciertas teorías y sobre todo decir lo que alguien ya dijo, ¿no? Algún filósofo, etcétera, en el que nos basemos sobre ese conocimiento para defender algún punto, sino la idea es precisamente tener un diálogo, que sea una idea original que nos lleve precisamente a la solución del problema de manera personal o de manera colectiva. Y fíjate que cuando pensamos, o la mayoría, ¿no? Cuando pensamos en filósofos, pensamos en gente que estudió justamente eso, o que lleva años metidos en los libros, o que se la pasa todo el tiempo estudiando, ¿no? Pero pues realmente la filosofía la aplicamos todos en todos los momentos de la vida, de la existencia prácticamente. Yo me acuerdo mucho en la secundaria, cuando estábamos en creo, primero o segundo año, la maestra de historia nos hizo una reflexión que nos dijo, creo que la pregunta era cómo se imagina el universo, algo así era, ¿no? El hecho es que la maestra nos preguntó eso, no sé si lo recuerdas, yo lo tengo bien clarito. Nos Ajá. preguntó eso y empezamos a dar respuestas, ¿no? En general, hacia lo que nos daban nuestros 12, 13 años, ¿no? Y al fin nos dijo, eso que acaban de hacer es filosofar. Y me quedé así, Exacto. pues sí, o sea, realmente no necesitas ser como que alguien clavadísimo, simplemente cualquier idea que tú tengas, que estés pensando, ya es filosofar. Sí, o tener conocimientos extensos sobre un tema, ¿no? El simple hecho de que el ejercicio de pensar, ¿no? Ujú. Sobre algo, algún problema, eso es filosofar, ¿no? Sí, Y una querer llegar a una disertación. solución. Exactamente, entonces, digo, también es lo que menciono, porque como dices, ¿no? O sea, la parte de que en este tipo de lugares es ir con tus ideas firmes, o sea, que quieras platicarlas, expandirlas, ¿no? No hacerte menos, no sentirte menos porque no estudiaste tal o cual cosa, simplemente ir con el afán de expandir esa idea que tú tienes para nutrirla con todavía más conocimiento, ¿no? Sí, muchas veces, incluso sin tener conocimiento, una persona puede ser muy analítica, ¿no? Entonces, poner entredicho a lo mejor alguna teoría filosófica de algún gran filósofo, ¿no? Y a veces en las que precisamente una persona que nada más con su simple análisis puede decir algo que sea mucho más importante quizás, ¿no? O sea, no necesariamente, como comentamos al principio, no la edad y no es muestra de sabiduría, sino es simplemente la sabiduría a veces se adquiere de una manera personal o se adquiere de manera de estar razonando, filosofando, etcétera, pero no necesariamente a través de libros de conocimiento, ¿no? Hay muchas, también como la parte de la experiencia, pero sí hay muchas cosas, factores que se tienen que tomar en cuenta antes de poder decir que una persona es válida o no para decir algo, ¿no? No solamente por el simple hecho de decir yo tengo más instrucción, yo tengo tantos estudios, si una persona a lo mejor pues es una persona que no tiene estudios, pero ha tenido mucha experiencia en la vida, y se puede reconocer esa experiencia como un valor verdadero, pues es mucho más valioso a lo mejor que una teoría de una persona que hasta ahí mismo se hace bolas, ¿no? Con lo que Sí, dice, ¿no? claro. Y al final de cuentas, pues digo, puedes tener 20 diplomas, ¿no? Pero pues también a veces hay gente que sabe estudiar muy bien, sabe aprender o sabe memorizar mucho las cosas y por eso es aplicado. Pero al final de cuentas,
no sé si te ha pasado, pero hay gente que le preguntas algo ya firme de la carrera, de alguna, o de lo que estudiaron incluso, y no te lo saben ni explicar, ¿no? Sí. Entonces, pues también es ahí como que el eterno dilema, ¿no? De qué vale más si saber o la calificación. Entonces, yo creo que pues, lo importante es saber filosofar, saber reflexionar sobre lo que estás haciendo y sobre tus ideas, no nada más repetir lo que leíste como un periquito, ¿no? Sí, se basa precisamente en esos valores, ¿no? El respeto y el saber escuchar la otra parte, ¿no? Quizás la otra parte tiene algo muy importante que decirte, no descartarla nada más por el simple hecho de decir, esta persona nada más como se ve, le quito valor, ¿no? O por lo que estás diciendo, pues no tiene sentido, y pensar lo que uno sabe tiene que ser forzosamente la verdad, porque quizá tenemos un diploma que nos dice, ¿no? Esta persona estudió tal cosa, ¿no? Sí, mira, y justamente, pues bueno, para ampliar esto mismo que estamos diciendo, la humildad intelectual también se aplica, obviamente, como mencionamos, en la vida cotidiana, principalmente en 3 aspectos. El primero son las relaciones personales, en el cual, pues bueno, muchas discusiones se vuelven interminables porque ninguno de los dos quiere ceder. Practicar la humildad intelectual significa escuchar de verdad, sin esperar el momento de contraatacar. O sea, típica plática de borrachos, ¿no? A lo mejor, digo, es un decir, ¿no? Pero típica plática entre cuates, ¿no? Que ya no están de aferrados queriendo poner su punto por encima de los demás sin siquiera tener la mínima razón, solamente ya porque el que grita más fuerte va a ser el que tiene la razón, el que diga más cosas a lo loco. Entonces, pues eso realmente no es un afán. Es más, yo creo que eso ni siquiera es una plática nutritiva en general, ¿no? O sea, yo creo que una buena plática entre amigos, entre personas de confianza, pues es la que fluye para que justamente haya una retroalimentación, ¿no? Y lleguen a ideas, pues mucho mejores entre ambos, ¿no? A lo mejor uno necesita el apoyo del otro y de repente escuchar las palabras del otro, pues te puede ayudar a tener una visión más clara de las cosas, ¿no? O a lo mejor tú traes una idea que te falta redondear, que ya tienes a lo mejor el 90% de la idea y te falta nada más esa pequeña dosis, ese empuje de la otra persona para poderlas pues sacar adelante, ¿no? Entonces, eso es lo que nutre realmente una conversación pues entre pares, ¿no? Es algo que vuelve realmente una conversación par, que Sí, realmente haya esa retroalimentación y sirva para llegar a algo realmente, ¿no? O sea, no todas las conversaciones tienen que ser así, no siempre vas a platicar para llegar a algo, porque sí, muchas veces nada más puedes platicar porque quieres cotorrear, reírte, decir tonterías, ¿no? Pero también hay muchas conversaciones en la vida cotidiana en las cuales sí necesitas o quieres llegar a algo importante, pero también si tú estás cerrado todo el tiempo en que solamente tú, la típica persona que platica su vida, obra y desgracias y quiere que todo el mundo le opine y al final se queda con lo que él dice. sí, sí. Entonces dices, bueno, ¿para qué perdemos el tiempo literalmente pasando horas escuchándote si quedaste igual, ¿no? O sea, para mí eso es perder el tiempo, ¿no? Sí, sobre todo lidiar con el ego, ¿no? El ego de querer dominar una discusión, querer ser el que tiene la razón, lidiar con todo eso para poder tener un buen diálogo, como hemos estado comentando. Nada más para hacer un paréntesis, vamos a dejar en la liga aquí del podcast, precisamente la página de Facebook de estos cafés filosóficos, que por si alguien está interesado y se quisiera reunir, para hablar de cualquier tema, ¿no? Cualquier tema de interés general. Sí lo ponemos en el Face para que igual a lo mejor hasta por ahí podemos irnos en bola a algunos de estos lugares que son realmente interesantes. Pero si estén pendientes dentro de Facebook, ahí va a estar la información. También dentro de esta parte de la vida cotidiana se aplica en la educación, una parte importantísima, en la cual, pues bueno, un buen maestro no es solamente el que es una enciclopedia viviente, sino el que se debe admitir cuando no conoce algo. Y esto lo aprovecha para, junto con sus alumnos, pues aprender juntos, ¿no? Pero esto realmente pues, es rarísimo, ¿no? O sea, desgraciadamente yo creo que es donde más importante sería este tipo de prácticas entre un maestro y sus alumnos. Sí, hablando precisamente sobre el punto de la educación, creo que es primordial el ver sobre qué estructuras está basado, ¿no? A nosotros nos tocó aprender muchas cosas de memoria en la escuela, en la cual no había mucho desarrollo filosófico o de debate, ¿no? Simplemente nos decían esto es lo que es y ustedes escriban, ¿no? Y hasta nos dictaba el maestro, ¿no? El profesor, nos las pasábamos escribiendo nada más lo que decía, sin analizar, sin razonar lo que precisamente se estaba escribiendo. Entonces creo que en la actualidad debería de ser un punto importante en el cual debemos de incentivar el debate, ¿no? El debate en el que posiblemente el profesor diera la clase y nos pusiera a nosotros a pensar y nos pusiera a cada quien a decir cuál es su opinión sobre el tema en sí para poder llegar a una opinión personal o colectiva, pero razonada, ¿no? Porque así nada más la educación como tal memorizada, pues no creo que sirva de mucho. Y fíjate, se supone que hoy en día la llamada nueva escuela mexicana, que es los nuevos planes de estudio en general desde primaria a nivel superior, se supone que están enfocados a esta parte, ya no tanto al memorizar, al aprender como nosotros lo hicimos, sino al que reflexionen los niños, ¿no? Y sobre todo,
hacen bloques de estudio en los cuales tratan de adaptarlos, las diferentes ciencias las adaptan y las entrelazan para que puedan hacer asociaciones de ideas entre ellas. Desgraciadamente la idea es muy buena, pero ya en la práctica pues los planes son muy escuetos. O sea, sí, la educación hoy en día, más allá de quererse orientar hacia esa parte, pues está más centrada en el conocimiento disperso. Sí. O sea, más allá de realmente tú aprender ahora, más bien aprender como lo hacíamos antes, materia por materia, ahora es tanto lo que les quieren meter en una sola idea, que pues también los niños obviamente no están con ese desarrollo intelectual de poder captar realmente cuál es el fin de esa educación. Pero fíjate que no solamente esto ocurre a nivel básico de la educación, sino que incluso a niveles superiores. Por ejemplo, me llegó a tocar en la universidad que muchas veces llegaban los profesores, nos decían, este es el tema, estúdienlo porque la próxima clase van a exponer. Entonces, de repente, realmente no había un análisis como tal del tema, sino simplemente nos poníamos a memorizar, a preparar nuestra exposición. Y a veces cuando estábamos exponiendo, estábamos más preocupados en nuestra propia exposición que cuando le tocaba a otro compañero y exponer alguna otra idea, o por lo menos otro tema. Muchas veces no poníamos atención. Bueno, ese es en mi caso personal, la verdad no sé, cada quien es diferente, pero lo que sí llega a detectar en mí es que a veces yo estaba más preocupado en estructurar mi exposición y mostrar lo que yo quería exponer, que andar a veces pendiente en las exposiciones de los compañeros, por lo cual se perdía muchísima información, se perdía muchísimo tiempo y además nada más estábamos enfocados como tal en nada más en obtener una calificación, ¿no? Y no como tal en el conocimiento. Sí, la típica que te preguntaba el maestro, ¿no? Algo de lo que los demás habían dicho y tú Sí. perdidísimo, ¿no? Sí, Pero, no. porque justamente como tú dices, ¿no? O sea, todo se enfocaba en yo sacar mi parte y listo, ¿no? O sea, pero realmente no había ese compromiso como tal de trabajar realmente en equipo, sino que era un trabajo de varias personas que presentaban un trabajo juntos. Pero realmente muy pocas veces hacías ese trabajo realmente en conjunto, de forma tal que todos supieran realmente trabajar en un objetivo común. Pues yo creo que el trabajo en equipo en ese momento pues sí se lograba, ¿no? Se llegaban a poner en contacto los compañeros, lograban a llevar a cabo el trabajo en conjunto, pero no se lograba precisamente el trabajo de análisis, ¿no? El trabajo Claro. de poder razonar lo que uno estaba aprendiendo, ¿no? Simplemente exponerlo. Pero bueno, eso es en cuestión de la educación. Cada persona que nos ve de donde esté, pues posiblemente difiera un poquito de la educación que cada quien recibe en sus lugares de nacimiento, pero en general eso es lo que nos llegó a tocar a nosotros y que lo que yo veo que por lo menos es muy común en Latinoamérica, porque en Europa o Estados Unidos sí me parece que la estructura de estudio es un poquito más allegada así hacia los debates, claro, a un nivel un poquito más superior, ¿no? En los niveles elementales, pues sigue siendo todavía también de que el profesor habla y pues uno prácticamente nada más pone atención ahí, ¿no? Sin tener mucha opción de poder expresar su opinión sobre el tema. Y desgraciadamente en muchas ocasiones también justamente el profesor, que es quien dice todo lo que tienes que aprender, pues tampoco sabe tanto. Entonces ya desde ahí está todo podrido, ¿no? De que pues al final tú como niño, como adolescente, incluso como adulto, la idea nos dice que el maestro es el que sabe realmente lo que está hablando, ¿no? Pero muchas veces pues incluso había maestros que hasta se veía que sabían menos que tú, ¿no? Entonces yo creo que también hacen falta ese tipo de filtros y demás cosas, pero bueno, ya es meternos en cosas mucho más grandes, ¿no? También dentro de esta parte de la humildad intelectual en la vida cotidiana, pues está uno muy importante, que es en el trabajo, en el ámbito laboral. La humildad intelectual es esencial. El líder escucha a su equipo y admite que no siempre tiene todas las respuestas para generar confianza y esto motiva a los demás a participar. Esto tal cual, pues es una falacia, en general es una falacia, porque todos sabemos que en el campo laboral, pues realmente son muy pocos los jefes que realmente se empeñan en hacer un buen trabajo o un buen grupo de trabajo, sino que simplemente son gente que en general se encargan de derogar, nada más. Tú haces esto, tú haces lo otro, todo lo demás, que hagamos el trabajo que nos toca, ni siquiera me va a importar si lo hiciste bien a veces, porque incluso hay jefes que son así. O sea, solamente les interesa cumplir con el parámetro que les piden y punto. Y incluso también, como en el caso de los maestros, desgraciadamente, pues son las personas que a veces saben menos del trabajo mismo, ¿no? Sí, en la estructura laboral, por lo menos aquí en Latinoamérica, pues es muy corrupta, ¿no? Es decir, hay mucho nepotismo, entonces muchas veces gente llega a ser tu superior, pues tiene menos conocimiento que el que puedes a lo mejor haber obtenido tú, ¿no? Pero por cuestiones de dedazo, están en una posición en la que finalmente pues es el líder y muchas veces pues no tienen la estructura, ¿no? Para poder guiar a los demás compañeros y a veces en muchos de los casos pues solamente explota la parte trabajadora, la parte intelectual del equipo y ellos se llevan muchas veces las palmas, pero también ese ya es otro tema, ¿no? Es otro Sí, tema, claro. pero sí tiene que ver con la humildad, ¿no? Que puede
debería de tener un líder en el que debe de darle postura, darle parte a cada miembro del equipo para que pueda exponer sus ideas, porque muchas veces pues pueden tener una mejor solución al problema, ¿no? Y no nada más por decir yo soy el líder, yo soy el jefe, no voy a aceptar ninguna otra idea que sea mi inferior, ¿no? Entonces eso también tiene que ver con las, eh, con las características que debe de tener un buen diálogo para que también permitan a las otras personas aceptar las ideas, las ideologías de otras personas, y aunque no las aceptemos por completo, por lo menos sí darle la oportunidad a reflexionar, ¿no? Decir, bueno, darle la oportunidad de decir quizás algo de verdad puede tener eso, ¿no? Y si de plano no tiene a lo mejor alguna razón intelectual suficiente, bueno, pues por lo menos permitiste el diálogo, ¿no? Y no quisiste imponer tus ideas, ¿no? O incluso como comentabas, el mismo ego, ¿no? O sea, hay jefes que ven a alguien con potencial que puede llegar por encima de ellos, pues lejos de aprovecharlo, al contrario, ¿no? O sea, los primeros que bloquean. Entonces, pues digo, yo creo que es algo también, como mencionas, mucho de culturas, ¿no? De dónde te desarrollas. En este caso, pues bueno, nuestra cultura latina, mexicana, no sé en este caso cómo llamarlo, pues sí tendemos mucho pues a tapar a los que pueden ser más que nosotros, ¿no? Entonces yo creo que desde ahí ya está viciado, pero pues al final de cuentas yo creo que incluso más allá de la humildad intelectual, pues es algo más de egos como tú mencionabas. Ahora bien, hay ejemplos, pues bueno, de lo que es la falta de humildad intelectual hoy en día en la vida cotidiana. Hoy más que nunca, la humildad intelectual es necesaria porque estamos rodeados de excesos de información, lo que mencionamos al principio. Antes, si querías aprender algo, ibas a la biblioteca o a algún experto, pero un experto realmente experto, valga la expresión. Hoy basta con abrir Google, ChatGPT, TikTok o YouTube para tener miles de opiniones. El problema es que no todas son ciertas. La frase tengo derecho a mi opinión se escucha cada vez más. Y sí, todos la tenemos, pero tener derecho a opinar no significa que todas las opiniones tengan el mismo peso. Entonces es algo que pues clásico, hoy en día todo el mundo sabe miles de cosas porque las vio en internet. Literalmente las vio, o sea, ni siquiera las leyó, las vio y las repite sin siquiera tener la mínima idea de que realmente es algo que tenga validez. Y peor aún, para quitarse las dudas de ese conocimiento, van a haber otros 20 videos de gente que igualmente puede o no saber, y solamente ese es un compendio de medio dichos o media información de la cual tú creas una opinión que realmente pues está muy alejada de lo que realmente puede ser la realidad. Sí, como tal, la información es poder, ¿no? O sea, cualquier tipo de información siempre es importante, es buena. Hay diversos tipos de información, hay información más valiosa que otra, pero más que como tal información, como bien comentas, en todos tipos de redes sociales, etcétera, que nos llegan y nos están bombardeando constantemente de información que se contradice, muchas veces información que no es muy importante. Lo importante sería que aprendiéramos a analizar, tener un juicio sobre toda la información que nos llega. ¿Y cómo se logra llegar a tener un buen juicio? Por un lado, con la información, precisamente el conocimiento, por lo menos tener una actitud crítica, ¿no? Ante las cosas y poder no comernos o no absorber todo lo que nos llega nada más porque es más sencillo, más fácil, ¿no? No queremos investigar. Y sobre todo, como menciona bien, el método de trabajo, ¿no? El método de estudio. Porque obviamente antes nos daba una hueva terrible ir a una biblioteca, a ir a ir a un libro, hacer un resumen. O sea, tenías que hacer toda la chamba completa tú, ¿no? O sea, ir a buscar la fuente, sacar la información, hacer un resumen, comprenderlo. O sea, tienes un proceso de tal cual informativo en el cual tú ya te nutrías de algo y tenías que presentarlo para un trabajo, para la escuela, para lo que fuera. Pero sí había esa parte completa de un proceso en el cual pues de alguna forma, aunque hubieras escogido un mal libro, porque también hay libros que son malos por sí solos, pero decías, bueno, cuando menos me tomé la molestia, de mala si quieres, pero tuve que hacer ese proceso y tengo realmente un compendio de información que puedo ya tener realmente respaldado en algo, ¿no? Hoy en día, como mencionaba, pues ves 20 TikToks, ves 20 videos, te avientas un podcast de 5 horas, lo que sea, pero pues al final no sabes realmente que es algo que realmente incluso exista, ¿no? Pueden ser solamente invenciones, pero como tú lo ves en un tono muy serio, muy formal, de una persona incluso que te habla con una verdad, con una forma de hablar tan fuerte que crees que no puede estar mintiendo, te casas con eso y de nadie te saca. Sí, es que nos están acostumbrando precisamente a tener, a pedir información o pedir todo de una manera muy digerible, ¿no? De una manera muy fácil de entender. Esto es con un fin que es precisamente el que la gente ya no utilice su capacidad de juicio, de razonar, simplemente que me llegue, que me lo den todo ya digerido y ya no quiero investigar más ni ser juicioso, ¿no? Con lo que me está llegando, simplemente aceptarlo como verdad. Y es lo que pasa muchas veces con la infancia, ahorita en la actualidad, que una vez escuché un comentario de una persona que dijo, mira qué inteligentes están haciendo ahorita los niños de la actualidad, que agarran una tableta e inmediatamente la saben utilizar.
Entonces la otra persona le dijo, pues no, más bien es al revés, las personas que se dedican a hacer todo este tipo de aparatos electrónicos lo están haciendo tan fácil que hasta un simio podría llegar a utilizar una Claro. tableta, ¿no? No es que los niños hayan mejorado sus capacidades intelectuales, sino que al revés, están haciendo que los instrumentos sean muy sencillos para cualquier tipo de persona, ¿no? Y que los puedan utilizar y manipular de una manera sencilla. Sí, exactamente. Realmente el inteligente es quien lo diseñó, no quien lo utiliza, a final de cuentas. Y obviamente también, pues a los pequeños es imposible, yo como padre se los digo, es imposible que tú puedas alejarlos de esto, porque desgraciadamente, afortunadamente es algo con lo que hoy en día vivimos. Pero pues yo creo que donde está la parte en la cual podemos actuar los padres, en este caso para que les sea productivo, pues es darle las herramientas posibles para que lo que vean en el dispositivo pues sea algo que realmente les forme, ¿no? Porque así como hay miles de juegos o miles de tonterías que pueden ver en las tabletas, pues también hay mucho contenido educativo que les puede servir. A lo mejor no va a ser lo mismo obviamente que la escuela, que un maestro, pero que a lo mejor desde pequeño les puede ir dejando cositas que sí les van a ser formativas y que les pueden ayudar más adelante. Ahora bien, vamos a ver unos ejemplos de actualidad de los últimos años, incluso en los cuales ha habido una falta muy importante de humildad intelectual. La primera es sobre las vacunas y las pandemias. Muchas personas sin información científica discutían con virólogos y epidemiólogos, como si su opinión valía lo mismo de años de investigación. E incluso cuántos nos salieron diciendo que había métodos infalibles, naturistas, que había, incluso el mismo Donald Trump, ¿te acuerdas que era todavía presidente? Que decía que tomaba el ácido clorhídrico, ¿no? ¿Verdad? Tomaba un ácido según, en lugar de la vacuna para el bicho que hubo y demás. Pues estas malinformaciones, imagínense, o sea, alguna persona que no tiene el más mínimo conocimiento más que un día se le ocurrió tomarse literalmente una gota de algo, el efecto placebo le sirvió, y ahora resulta que ya es experto, incluso más experto que los mismos virólogos y epidemiólogos, ¿no? Esto pues bueno, se dio muchísimo en la pandemia y se sigue dando pues a raíz de ello, ¿no? También sobre el cambio climático, hay quienes niegan la crisis ambiental apoyándose en información superficial. La política polarizada, en muchos países el debate político se ha convertido en un campo de batalla. Pues ahora sí que aquí cosa de todos los días, ¿no? Las discusiones en torno al gobierno actual y pesados, ¿no? Sí, fíjate que es interesante ver ese punto, por ejemplo, sin desviarnos mucho del tema, nada más hablar de lo que es el cambio climático, no necesariamente cambio climático, sino yo lo pongo como un ejemplo que hace poco escuché de una persona que defendía el hecho de que la Tierra era plana. Entonces, cuando yo lo escuchaba hablar, pues estaba con su interlocutor y lo cuestionaba, ¿no? Yo definitivamente hago una aclaración, yo creo que la Tierra obviamente es redonda, Sí, yo me claro. baso a las ideas de que muestra la ciencia, pero a veces el punto es que cuando el interlocutor lo cuestionaba a esta persona que según era experta en que la Tierra era plana, daba argumentos que la verdad si una persona no fuera, que estuviera por lo menos interesado en el tema, sí podría llegar a confundirse, ¿no? Por ejemplo, decía, bueno, entonces si tú dices que la Tierra es plana, entonces la Luna también es plana. Y él decía, pues yo nunca he visto el otro lado de la luna, ¿no? Entonces Sí, te deja como en una posición en la que pues también es cierto, ¿no? O sea, es verdad, nosotros a veces vemos las imágenes, etcétera, y siempre se ha mencionado el lado oscuro de la luna, pero claro. muchas veces dice, yo no la he visto, ¿no? O sea, dice, entonces no me puedes argumentar tú con que existe o que no existe si yo no la he visto, ¿no? O sea, parte como de lo que se habla del existencialismo, ¿no? Es decir, que uno es creador de sus propios pensamientos y uno es creador de sus propios conocimientos, ¿no? Entonces, esto en parte a la experiencia o lo que uno nos ha tocado en la vida, pero bueno, el punto es que lo que quiero decir es que a veces sin mucho conocimiento, incluso si se tiene un diálogo con otra persona, con un interlocutor y se quiere llegar a algún fin, a veces, bueno, tiene mucho que ver el conocimiento que cada una de las partes tenga, porque si uno no tiene mucho conocimiento sobre el tema, independientemente de que tenga o no razón, pues va a ser fácilmente sus argumentos van a ser fácilmente destruidos, ¿no? Entonces, en el ejemplo que estaba dando, pues nos dio varios que a mí me sorprendió, incluso porque yo aún teniendo la certeza de alguna forma por la instrucción académica, pues a lo mejor yo sí pienso que definitivamente la Tierra es como nos han mostrado Claro. los científicos, ¿no? Pero en este caso, pues sí llegaba a decir varias cosas, ¿no? Decía, no, daba argumentos de por qué la Tierra era plana. Decía también uno de los ejemplos, ¿no? Decía, bueno, entonces, ¿por qué cuando uno ve de lo lejos, a veces en el mar, a veces desaparece un barco, ¿no? Entonces él daba un argumento que también de alguna forma puede ser válido si no tienes muchos conocimientos, ¿no? Él decía, bueno, porque es que la vista del ser humano no tiene un largo alcance, ¿no? Entonces llega un punto en el que se empieza a Se desaparecer, pierde. porque no tenemos, por ejemplo, vista de águila, ¿no? Que Claro. podemos ver las cosas muchísimo más lejos. Entonces llegaba un punto en el que se pierde la visión del ser humano y por
eso se desaparecía, por ejemplo, un barco que se iba de lo lejos, ¿no? Entonces, voy a lo mismo, si uno de repente no tiene otros conocimientos y se basa nada más en conocimientos muy básicos, pues es posiblemente fácil que uno pueda llegar a perder una discusión, pero lo importante no es ganar o perder una discusión, sino que te lleve a una verdad, ¿no? Que como hemos dicho, a lo mejor las verdades absolutas no existen, pero por lo menos ante el conocimiento que se tiene actualmente del ser humano, por lo menos llegar a un entendimiento de explicación de la naturaleza, ¿no? De lo que nos rodea, sin necesariamente decir que esa es la única verdad y la única verdad que va a existir siempre. Y fíjate, en este caso, a lo mejor digo algo medio raro, pero creo que los terraplanistas sí son humildemente intelectuales, porque ellos cuando menos sí se han argumentos, ¿no? tratan de sacar argumentos, si quieres, refutables a todas luces, pero se han comprometido a hacer incluso experimentos, han tratado de algunas formas realmente tangibles demostrar lo que ellos creen. Y a mí eso pues se me hace ser humilde intelectualmente, ¿no? O sea, el hecho de saber, sí tengo que demostrarlo, tengo que poner bases reales bajo mis parámetros para que vean que mi conocimiento sí es real, ¿no? Entonces yo creo que esa es una forma también de ellos, aunque estén mal, porque insisto que somos no somos terraplanistas, pero creo yo en lo particular que pues es una forma de que ellos sí son humildes, ¿no? En ese sentido. Sí, tiene que ver mucho con el conocimiento de cada una de las partes, es decir, si un científico les logra demostrar por de la ley que la Tierra es así o de cualquier otro fenómeno de la naturaleza, y una persona también logra demostrar por los mismos medios que es lo opuesto, pues ahí sí entramos en un dilema, ¿no? Que es interesante precisamente tener una humildad intelectual para poder escuchar a la otra persona, ¿no? Nada más decir, no, ¿sabes qué? Es que tú te estás basando en otros sistemas de medición y no los míos son los buenos, etcétera, no, sino que darle la oportunidad de decir, si es demostrable, si es realmente me estás diciendo una cuestión que me pone en duda los conocimientos que yo tengo, bueno, venga adelante, ¿no? Y vamos a intentar por medio del diálogo, por medio de contraponer ideas, a ver cuál de las dos al final tiene menos errores, ¿no? No, y fíjate, o sea, te insisto, yo creo que todos los que traten de hacer algún tipo de de tratar de explicar alguna creencia como esta, pues creo que sería la forma correcta, ¿no? O sea, intentar como ellos lo han hecho y como lo siguen haciendo y seguramente lo siguen haciendo, de intentar demostrar que tienen la razón. Creo que es algo valioso de ellos, más allá de sus ideas buenas o malas, pero creo que es algo muy valioso de esta gente, ¿no? Y ahora bien, por último, serían las fake news, que pues bueno, al final nos enfrentamos a ellas todos los días. Nos encanta compartir algo que confirme lo que creemos sin verificarlo. Sí, sí. O sea, si tú ves algo en redes sociales que para ti es la verdad, ya ni siquiera te pones a investigar un segundo check a ver si es real o no. Tú dices, mira, aquí está la prueba de que lo que yo te decía es la verdad. Oye, pero no, es que ve este video, ve a esta persona, o sea, y desgraciadamente hoy en día volvemos a la mina, como hay demasiada sobrecarga informativa, pues tú ya tienes un acervo tal que pues para ti eso es la verdad, y va a ser muy complicado que alguien te lo demuestre, aunque te haga casi los cálculos científicos en la cara o te demuestre todas las pruebas, para ti esa va a ser la verdad, y eso es algo que todos pecamos, yo creo que de alguna forma, muy poquito, mucho, pero todos es nuestro gran pecado hoy en día. Sí, al final de cuentas, como te comento, creo que lo importante, como se planteó una pregunta previa aquí al podcast, que se puso en Facebook, que finalmente, ¿qué es lo importante? El tener razón, el que me haga sentir bien lo que yo sé, o simplemente aceptar nuevas ideas, aunque se contrapongan a mi estilo de vida, a mi forma de vida. Esto que me platicas de las fake news, al final de cuentas, pues si a alguna persona se le hace su tipo de vida quizás mucho mejor o más cómoda el hecho de poder absorber una información de una manera fácil y que no esté apegada a la realidad, pues también habrá otras cuestiones importantes que tratar ahí, ¿no? O sea, finalmente, pues qué necesidad a lo mejor puede llegar a tener una persona de forzosamente saber la verdad. Yo creo que la verdad siempre va a ser importante, o lo más cercano a la verdad siempre va a ser lo más importante, nos da conocimiento, nos da cierto poder en algunos casos, pero sobre todo a veces uno tiene que pensar en qué es lo que me hace feliz, ¿no? Como lo que hablábamos de las teorías filosóficas, si uno tiene un problema, a veces puedo yo pensar en una teoría filosófica, a lo mejor algunos tratados del budismo que me hacen la vida más placentera, y a lo mejor habrá otras personas que digan, no, definitivamente tú estás mal por pensar esas cosas, pero si al final de cuentas me está causando un beneficio, estas posturas filosóficas me están ayudando en mi salud, en mi persona, pues posiblemente esa sea la ideal, ¿no? La ideal que cada quien debe tener. Alguien podrá diferir de esas ideas, pero al final de cuentas es el beneficio que cada una de estas nos está brindando, ¿no? Entonces, creo que sí es importante que cada quien aprenda
a sacar lo mejor de toda la información que nos llega, de los diálogos que tenemos con los contrapares, de toda esta información, y si hay algo que de alguna forma pues no lo podemos aceptar, o incluso aceptándolo y sabiendo que estamos mal nos causa un daño terrible, yo creo que al final se justifica el hecho de que en lo personal, que si yo me entero de que algo que yo siempre he pensado toda la vida está mal, pues a mí de alguna forma me daría cierta libertad, ¿no? Yo sentiría como una libertad de conocer un nuevo conocimiento, una nueva verdad. Eso a mí me causaría una satisfacción, pero quizás hay personas que definitivamente dicen, no, yo estoy feliz así como estoy y no necesito saber nada, ¿no? Pero fuera de eso creo que sí es importante por lo menos siempre dar la oportunidad a que te puedan mostrar otra posición, ¿no? Y quizás en algún momento pues no somos tan cerrados y llegamos a aceptar y crecer como personas, ¿no? No, y aparte como mencionaste, o sea, algo muy importante, aprender para aprender realmente, no como mencionaste, no aprender para joder a los demás. O sea, creo que eso es una parte muy importante, ¿no? Para demostrar o alzar mi ego, ¿no? Exactamente, o sea, se me hace muy ridículo que tú aprendas algo nada más por fregarte a alguien, ¿no? O sea, sí, obviamente estás aprendiendo y tiene mucho valor aprender algo, pero pues ya en el punto en que lo haces por alguien más o por algo más, pues creo que sí le quita un poquito de mérito a lo que estás haciendo, ¿no? Ahora bien, ya para cerrar el tema, algunos puntos sobre cómo cultivar esta humildad intelectual. Primero que nada, escuchar activamente. En lugar de preparar la respuesta mientras el otro habla, concéntrate en comprender lo que él dice. Algo que es importantísimo, no solamente en la parte intelectual, sino en cualquier parte, en cualquier conversación que tengamos, por más banal que sea, ¿no? Nos hace falta muchísimo saber escuchar a los demás. Sí, en mi caso, pues vamos, también me llegó a tocar, ahorita estoy aprendiendo también de tener esa humildad intelectual, pero sí me llegó en muchos casos tener diálogos con algunas personas, y antes de que terminaran de darme su explicación, yo ya estaba pensando en cómo rebatir, ¿no? Cómo no estar de acuerdo con su idea, pero más allá de querer llegar a un conocimiento, en el fondo creo que lo que quería nada más era ganar la discusión, ¿no? Entonces esto precisamente pues no es sano, ¿no? No te lleva a ningún lado porque al final no es la intención, verdadera, ¿no? O sea, no lo quieres, no lo deberías hacer, no lo debemos hacer nada más por alimentar nuestro ego, sino porque en todo caso si tenemos algo, una posición o una idea en contra, pues que sea bien fundamentada y que sea una idea que realmente sea parte de nuestras creencias, ¿no? No nada más es para que tenga un valor, ¿no? El diálogo que tenemos con las otras personas. No, y sobre todo también, incluso creo que nos ha pasado en muchas ocasiones, cuando dices algo por taparle la boca al otro, al final te das cuenta y dice, déjame hablar, y termina diciendo exactamente lo que tú le dijiste, ¿no? Entonces así como que, pues sí, güey, aprende a callarte, habla cuando te toque y escucha un poquito realmente lo que lo que están diciendo para saber realmente qué vas a decir, ¿no? Es algo Sí, bien exacto. importante. Y ahora bien, hay que hacer preguntas. Hacer preguntas abre puertas y afirmar cierra caminos. Esto incluso es hasta por educación, ¿no? O sea, a veces incluso tratar de interesarte a veces se hace como incluso un compromiso, ¿no? Como de que no sienta que le estoy pelando nada más, tirando de loco, ¿no? Pero no, realmente el objetivo real es retroalimentarte, ¿no? O sea, no nada más quedarte, si tienes tú alguna duda, pues dila, porque a veces también podemos hacer una comunicación bastante rica, bastante nutritiva, si realmente nos preguntamos cosas, ¿no? Porque a veces si nada te quedas tú, ajá, sí, pues lo escuchas y ya, ¿no? Pero realmente no hay una retroactividad, no se hace un diálogo real, no hay una retroalimentación. Si tú preguntas, tanto la persona que está diciendo las cosas va a saber que sí le estás poniendo atención, y también eso habrá que también las ideas fluyan más y se expandan todavía más de lo que comúnmente se hacen. No, que no nos dé miedo a exponer nuestras dudas, nuestras preguntas, porque como bien se comenta, cuando tú tienes una duda y preguntas, pues tú te quitas esa duda, ¿no? Ya no es algo que lo tienes en la cabeza sin resolver, pero quien no tiene el ánimo de hacer preguntas o por lo menos llevar a cabo ese debate o esa interposición de ideas, pues es que es una persona que de alguna forma no quiere saber, y se podría decir algo que se escuche un poquito fuerte, pues un poco cobarde, ¿no? Claro. Porque finalmente no quiere saber nada más para que su mundo no se caiga, ¿no? No se caiga en el mundo de ideas que por los que ha crecido, por los que cada quien tiene. O incluso es hasta ya nada más por flojera, ¿no? De, ya que se calle, ¿no? O sea, es hasta como cuando te dan un curso en un trabajo, en una clase, en la escuela. ¿Tienen dudas? No, ya con tal de que ya Sí, que termine. ya se querían ir todas en la Ajá. escuela, ¿no? Ya no pregunten Ajá, nada. y resulta que luego llega el día en que tienes que hacer la chamba o presentar el examen y justamente porque no preguntaste, no sabes, ¿no? Sí, Entonces, sí. esto tiene mucho valor, hay que aplicarlo. Ahora bien, hay que buscar perspectivas distintas, leer autores que contradigan nuestras ideas, conversar con quienes piensan diferente, salir de nuestra burbuja digital. O sea, esto es lo que mencionábamos, no te quedes nada más con lo primero que ves o lees.
O sea, siempre busca más fuentes. No hay una sola verdad. Hay muchas formas de llegar a ella también y hay muchos exponentes, más que nada hoy en día. O sea, hay mucha gente que puede hablar de lo mismo, pero no todos van a hablar igual, e incluso con el mismo conocimiento, que es lo más importante. También, pues bueno, hay que revisar nuestras creencias, preguntarnos si lo que creemos aún tiene sustento o si lo aceptamos solo por costumbre, como lo que mencionamos al principio del ejemplo del Del medio pollo. pollo, ¿no? Aceptar el error también es muy importante, y más si se hace públicamente. Hay que saber cambiar de opinión. Esto no quiere decir que pierdes, al contrario, es aprender, es evolucionar y aceptar que sí estabas en un error y saliste de él. Y esto es algo más valioso que siempre ser el viejo terco que Sí, se exacto. quedó con su misma idea para siempre, ¿no? Al Eh, final te lleva a un crecimiento, ¿no? El aceptar, y si te das cuenta de que tus ideas ya no se pueden sostener, las nuevas ideas que llegues a absorber, finalmente va a ser algo positivo, ¿no? Te va a dar un nuevo conocimiento, o por lo menos te pueden resolver la duda que tienes, el problema, y no quedarte con el mismo punto en el que estabas desde un principio que no pudiste resolver. Te puedo hacer mejor persona incluso, ¿no? O sea, muchas veces la clásica de redes sociales, ¿no? De escribe bien. Pues mucha gente se ofende, ¿no? Ujú. Me ha pasado, incluso yo tendía mucho antes a hacer esa tontería de pelearme en redes sociales y demás, ¿no? Y sí, honestamente debo decirlo, yo aprendí muchas palabras hoy en día que antes yo escribía mal, creía que eran otra cosa. O sea, porque el punto que dije, bueno, pues sí, o sea, ¿por qué me estoy enojando si me están diciendo algo que estoy regando, ¿no? Mejor aprende para que ya después no cometas el error y al contrario, hasta aprendiste algo nuevo, ¿no? Sí, y como dice también la frase, ¿no? Hay que aprender a saber pelear cierto tipo de batallas, ¿no? O sea, no cualquier batalla que tengamos o no cualquier problema que tengamos lo vamos a convertir en una batalla. Aprender a escoger qué batallas queremos pelear, ¿no? Para así de alguna forma pues tener pues mayor argumentación o algo que realmente nos lleve a un mejor crecimiento, ¿no? Porque a veces también sí es bueno tener la humildad intelectual de dejar escuchar siempre por educación, por todo lo que hemos visto a la otra parte, pero también si es una persona que de un inicio pues se muestra grosera, una persona que siempre ha mostrado cierto tipo de actitudes negativas, no vale la pena entablar un tipo de conversación con esta persona, porque yo sé que al final de cuentas no vamos a llegar a nada y simplemente nada más va a querer imponerse, ¿no? Entonces Sí, también claro. eso de aprender a pelearnos las batallas que cada quien elija, pues eso también es importante. Yo creo que es algo que también te da la edad, ¿no? Como que ya el aprender en qué momento decir, ay, sí, ya, tú estás bien y déjalo por la paz y listo, ¿no? Yo creo que entre más joven, pues más ganas tienes de pelear, más ganas tienes de tener la razón, pero pues llega un punto en que también ya creces y dices, bueno, dicen, más vale un mal arreglo que un buen pleito, así que cada quien con su lado y si algo te queda de lo que yo dije, que bueno, y si algo me queda de lo que dijiste, pues adelante. Para concluir, yo voy a retomar nuevamente lo que hemos dicho rápidamente, que bueno, para tener un buen diálogo y tener humildad intelectual, precisamente hay que saber, primero ser respetuosos con la otra parte, dejar hablar, escuchar más y hablar menos, y también mitigar un poco el ego, no dejar que el ego hable por nosotros o querer ganar una simple discusión, sino ir a un propósito mayor, que es el de encontrar una solución a un problema o por lo menos encontrar una verdad. Sí, así es, y como bien dijiste, ¿no? O sea, primero que nada, pues saber lidiar nuestras batallas, por muy tontas que sean, saber lidiar cuál vale la pena. Y sobre todo también, pues aprender, siempre tratar de aprender, pero aprender realmente con el objetivo de hacerlo, no nada más de aprenderte algo para fregar a los demás, nutrirte a ti, y si ya a raíz de eso puedes dejar algo a los demás, ya sea a raíz de una buena plática o incluso de una pelea, pues qué bueno, ¿no? Pero es lo más importante, Y, aprende y edúcate. Sí, y ya nada más para que no se me pase, voy a dar una recomendación de un libro, se llama Más Platón, menos Prozac, de Lou Marinov, para aquellos que a lo mejor se encuentren emocionalmente o con dudas acerca de varias cuestiones de manera personal, y darle un poquito más de valor a esta terapia filosófica que nos puede servir mucho más allá de incluso o de la mano con una terapia psicológica si alguno tiene algún problema de existencial posiblemente. Bueno, este libro nos puede dar una guía, ¿no? Entonces nada más quería dejar esa recomendación. Igualmente, pues vamos a poner alguna información sobre el libro en el Facebook. De antemano, pues bueno, les agradecemos habernos escuchado. Les invitamos, como he mencionado, a seguirnos en nuestro Facebook. Tratamos de publicar mínimo cada tercer día alguna nota para que tengas ahí pendiente. Y pues bueno, por nuestra parte fue todo. Esto fue el 10º episodio de Encuentro de Mentes. Yo soy Fernavi y como siempre estoy con mi amigo Carlos González. Hasta la próxima.